Un equipo que además hay muchos jugadores que aportan, ¿no? Y tiene un gran equilibrio entre juego interior y juego exterior, sus dos bases son distintos, es un equipo sobre todo pues, muy constante en la faceta defensiva, ¿no? Que a medida que el partido va transcurriendo ellos van incrementando y bueno, ya lo pudimos ver en la Copa, ¿no? Como eran capaces de ir perdiendo de 19 y a partir de trabajo de hormiguita, de defender atrás, correr al contraataque, pues poder remontar el partido, ¿no? Es un equipo pues que sobre todo debemos nuestro principal objetivo es no perder balones en situaciones de ataque, evidentemente no regalarles esas opciones que puedan hacer canastas fáciles y sobre todo mantener un alto grado de concentración defensiva que no les permita jugar con el equilibrio, que no les permita pisar la pintura en situaciones de penetración, porque ellos buscan generar mucho a partir de pisar la pintura para generar lanzamientos, balones doblados y canastas fáciles, ¿no? Entonces un equipo pues que juega muy bien conceptos, que a partir de 4 o 5 sistemas tienen muchísimas opciones y que evidentemente pues la concentración en el trabajo para que no te jueguen una puerta atrás, para que no te pillen desprevenido una situación de rebote ofensivo, tiene que ser grande, ¿no? Y además, o sea, es de aquellos partidos que tienes que aplicarte al 200%. Los partidos que quedan, la afición tiene que ser el que supla las lesiones y los problemas que tenemos, ¿no? O sea, siempre nos ha ayudado cuando el equipo se ha entregado y lo que pretendo, bueno, lo que siempre busco es que el equipo dé su mejor imagen, ¿no? Y sobre todo cara a nuestra afición, o sea, que tengamos una entrega total y absoluta y que bueno, nuestros aficionados puedan salir satisfechos del partido que podamos hacer, ¿no? Bueno, todos los partidos cuentan ahora, ya no tan solo miramos lo nuestro, sino que también de reojo tenemos que mirar a los otros, ¿no? Aunque dependemos de nosotros mismos y somos nosotros los que tenemos que sumar, pero evidentemente, pues bueno, si tienes un tropiezo, pues siempre esperas que los demás puedan tropezar. Pero bueno, yo pienso, siempre digo lo mismo, nosotros hemos de hacer nuestros deberes bien hechos y haciendo nuestros deberes bien hechos no tendremos problemas. Ahora, si pues tenemos problemas porque pues no nos salen las cosas o porque perdemos la concentración en algunos aspectos y tal, entonces nos podemos complicar la vida. Pero bueno, hay que pensar que el trabajo que estamos realizando la gran mayoría es un trabajo positivo, que la gente está entregada y está metida y que bueno, tenemos esos problemas de lesiones que son los que hacen pues bueno, pues que el equipo haya perdido en algún momento un poco de efectividad, ¿no? Pero siempre por eso os decía que hay gente que tiene que seguir dando un paso adelante para poder ayudar más al equipo todavía.